Saludos chicos, bienvenidos a su curso de vectores. En este curso vamos a ver los siguientes tópicos a tratar. Veremos la definición y tipos de vectores, gráfica de un vector usando coordenadas, componentes de un vector y la norma o módulo de un vector. Pero, ¿qué es un vector? ¿Cómo definimos un vector? Pues un vector va a quedar definido de acuerdo a sus elementos y vamos a ver cómo se puede definir el vector. En primer caso vamos a tener el módulo. El módulo del vector no es más que el valor numérico o magnitud que representa la escala. Como pueden ver ahí en la figura, el tamaño del vector es el módulo. También tenemos la dirección, que es la recta a la que pertenece el vector. El sentido, que es la orientación del vector, representado por la punta de la flecha. Y tenemos también lo que es el punto de aplicación del vector, que es el origen del vector. Y de esta forma podemos definir el vector a través de sus elementos. Existen tipos de vectores, entre los más utilizados tenemos el vector nulo, que es aquel cuyas componentes son 0, es decir, que sus coordenadas son 0,0, 0 para X y 0 para Y. Tenemos también el vector opuesto, que tiene igual módulo y dirección, pero tienen sentidos opuestos. Y tenemos los vectores libres, que son los vectores que se pueden deslizar a lo largo de una recta y desplazarse paralelamente a sí mismos en el espacio. Es decir, son vectores libres que no están sujetos a ningún sistema de coordenadas. Algunos ejemplos de estos vectores, aquí tenemos el vector nulo, pueden ver ahí que está en el origen, cuyas coordenadas son 0,0. Los vectores opuestos pueden ver que tienen el mismo módulo y tienen sentidos opuestos. Y los vectores libres, que son aquellos que están libres en el espacio sin estar sujetos a ningún sistema de coordenadas. ¿Cómo graficar un vector conociendo sus coordenadas? Para eso debemos de partir de nuestro plano cartesiano para poder graficar nuestro vector. Si nos dan un punto, lo primero que debemos de hacer es ubicar nuestro punto en el plano cartesiano, recordando que la primera coordenada de este punto corresponde al eje de X y la segunda al eje de Y. Ubicamos los puntos 5,2, marcamos el punto y el vector para graficarlo será desde el origen de coordenada hasta el punto en cuestión. Y de esa forma podemos graficar un punto podemos graficar un vector conociendo sus coordenadas. ¿Cómo graficar un vector partiendo de un punto de origen? Nuevamente partimos de nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestros ejes de coordenada X y Y. Y si tenemos un punto origen, en este caso ya denominado A, cuyas coordenadas son A,2. En primer lugar, lo que debemos de hacer es marcar nuestro punto de origen, nuestro punto de referencia. Desde ese punto de referencia es que va a salir el vector. Entonces, si nos dan un vector llamado U, cuyas coordenadas son negativo 3,3, debemos de ubicar los puntos del vector y a partir de la ubicación del vector, entonces ahora el origen del vector será el punto A y el extremo es donde termina nuestro vector, de esta forma, como lo pueden ver en la figura. ¿Qué conocemos como componente de un vector? Pues se denomina componentes de un vector respecto a un sistema de coordenadas X, Y, Z a las proyecciones sobre los ejes de coordenadas. Eso es lo que se conoce como componente de un vector.
Para determinar las componentes de un vector, necesitamos conocer previamente las coordenadas de su origen y las coordenadas de su extremo, ya que se calculan a partir de estas. Si las coordenadas del punto origen de un vector son x1, y1, vamos aquí a tener el vector A, y si tenemos las coordenadas de su punto extremo, llamada B, x2, y2, entonces para determinar sus componentes, vamos a calcular las coordenadas del vector restando las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, como pueden verlo en la figura. AB será igual a x2 menos x1, y2 menos y1. Vamos a ver un ejemplo. Las coordenadas del vector anterior van a corresponder por un lado a las coordenadas de x del extremo menos la coordenada de x del origen y por otro lado a las coordenadas de y del extremo menos las coordenadas de y del origen. Entonces podemos verlo acá. Tenemos el punto A, que en este caso, el punto origen, que en este caso ahora tiene un valor 1,3 y tenemos el punto correspondiente al extremo, cuyas coordenadas son 2,5. Entonces, para obtener las coordenadas, en este caso, vamos a restar las coordenadas del extremo menos la del origen, de esta forma, sustituyendo x2 menos x1, y2 menos y1. Restando, vamos a tener 2 menos 1, 1 y 5 menos 3, 2. Y a este valor que acabamos de encontrar es que se le denomina componentes del vector. Vamos ahora a ver un poco sobre el módulo de un vector. El módulo de un vector es la distancia desde el origen hasta el extremo, por lo que corresponde a la longitud del vector. El módulo de un vector, al ser una longitud, es siempre un valor positivo. ¿Cómo se calcula el módulo? El módulo se calcula a partir de las coordenadas del vector, aplicando la fórmula siguiente. Representada entre barras, el módulo del vector será igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el siguiente vector, cuyas coordenadas son negativo 3,2. ¿Cuál es su módulo? Pues bien, partimos de nuestra fórmula, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, recordando que la primera coordenada, negativo 3, corresponde a x y la segunda coordenada 2 corresponde a y. Sustituimos nuestros puntos en la fórmula, como pueden verlo, y resolvemos. Negativo 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4. Sumamos y nos da como resultado raíz de 13. Y ese es el módulo. Ahora, ¿cómo calcular el módulo de un vector con las coordenadas de su origen y de su extremo? Ya aquí no solamente nos van a dar un punto, sino dos puntos. Uno que tiene que ver con el origen y otro con el extremo del vector. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y vamos a ver un ejemplo de su aplicación. Tenemos un vector cuyo origen está en el punto A y su extremo está en el punto B. El punto A es 2, negativo 4 y el punto B es negativo 3,1. Lo primero que debemos de hacer es poder identificar quién es x2, x1, y2 y y1. En mi primer vector, que es el punto A, vamos a tener a x1 y a y1. Y en mi segundo vector, que es el extremo, tendremos a x2, y2. Ya conociendo los puntos, simplemente vamos a sustituir en nuestra fórmula. Tomamos nuestra fórmula, sustituimos x2 menos x1, entre paréntesis, elevado al cuadrado, más y2 menos y1. Cerramos nuestro paréntesis y elevamos al cuadrado. Lo primero que vamos a resolver es lo que está dentro del paréntesis.
Y vamos a resolver primero aplicando la ley de los signos. En el caso donde hay dos signos negativos, podemos ver que en esta parte se convierte en una suma. Y tenemos esto. El primer paréntesis lo dejamos igual y resolvimos aquí la aplicación de la propiedad de los signos, menos por menos más. Ahora resolvemos. Negativo 3 menos negativo 2 nos da negativo 5, recordando que cuando sumo números negativos, su resultado sigue siendo negativo. Elevado al cuadrado, 1 más 4, 5 al cuadrado. Al elevar al cuadrado cada cantidad, recordar también que cuando elevo una cantidad negativa a una potencia par, su resultado es positivo, por lo que 5 al cuadrado es 25, más 5 al cuadrado 25, y el módulo está dado por la raíz de 50. De esta forma encontramos el módulo del vector conociendo las coordenadas de su origen y de su extremo. Descomposición de un vector. ¿Cómo calcular las componentes de un vector a partir de su módulo? Bueno, para ello, además del módulo, también necesitamos saber el ángulo que forma con la horizontal. Este vector lo podemos descomponer en una componente horizontal llamada b de x o b sub x y en una componente vertical denominada b sub y. Podemos ver aquí que tenemos nuestro módulo en azul, trazamos en forma de un triángulo rectángulo y marcamos nuestra componente. En la componente de x tenemos b sub x, y que es en la horizontal, y en la vertical tenemos b sub y. Y aquí se nos formó el ángulo con la horizontal, llamado alfa. Las componentes b sub x y b sub y las desconocemos, pero la podemos calcular mediante las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Para la componente b sub x se obtiene mediante la expresión siguiente. B sub x será igual al módulo del vector por el coseno del ángulo. Y la componente b sub y se obtiene mediante la expresión el módulo del vector por el seno del ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden calcular las componentes b sub x y b sub y del vector cuyo módulo es 15. Ya nos están dando el módulo es 15 unidades y nos dicen que forma un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. De esta forma, graficamos el módulo de 15 unidades y realizamos nuestra ubicación para nuestras componentes b sub x y b sub y marcamos el ángulo que se forma con la horizontal de 60 grados. Simplemente vamos a sustituir en la fórmula para b sub x el módulo por el coseno del ángulo. Como pueden ver ahí, el módulo es 15 y el coseno del ángulo, el ángulo es 60. Si buscan en su calculadora, el coseno de 60 nos da 0.5. Ese valor lo multiplicamos por 15 y de esa forma encontramos la componente b sub x, 7.5. En b sub y multiplicamos el módulo, que es 15, por el seno del ángulo, que es 60. En su calculadora pueden buscar el seno de 60 y nos da como resultado 0.87. Ese valor lo multiplicamos por el módulo, que es 15, y nos da la componente b sub y, 13.05. Y simplemente ya obtenidas las componentes, podemos nombrarlas acá. El vector va a ser igual a 7.5, 13.05. Agradecer por estar en sintonía con nosotros. Espero que este tema le haya servido de mucha utilidad. Pueden seguirnos en nuestro canal en YouTube, Innovación Matemática, y así de esta forma podrán seguir disfrutando de los contenidos del área de matemática para quinto grado del nivel secundario que estaremos compartiendo con ustedes. Favor compartir con otros compañeros que ustedes consideren que necesitan conocer sobre este tema de vectores.
Hasta la próxima.